Aquí estamos desde el living. Pablo Correa, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bueno, primero, bienvenido es la primera entrevista, me parece, que haces aquí en este nuevo ciclo. Sí, Bien cerca el micro. la primera. La Sí, primera. Siempre nos ha acompañado Pablo en la edición anterior, en lo que fue el 2018, en Tecnoteca. Y también aquí has venido, ¿no? O ya el 2018, la segunda parte no. Me parece que no estuvimos en la Tecnoteca. Fue siempre en Tecnoteca, ¿eh? Bueno, bienvenido entonces, Pablo, querido compañero de la casa, a la mañana de 20, a un comienzo de año en donde hoy hemos decidido hablar un poco de lo que tiene que ver con las expectativas de la economía para este 2019. 2019, en donde uno a finales de 2018, ¿qué escuchaba? O al menos yo que escuchaba de quienes están más afines a la política, y el año que viene puede cambiar, es año de elecciones. Ahora yo te pregunto a vos, Pablo. 2019, ya comenzamos, año de elecciones, hay que empezar a amar la vuelta del cole, el dólar sigue a 39, vos lo sabrás mejor el día de hoy, pero estamos en 39, 38, 40. ¿Qué va a pasar con esta economía para este año? Y sé que es una pregunta muy amplia. Sí, qué pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero vamos a tomar un poco algunos datos, ¿no? ¿Cómo empieza el año? Y el año empieza, digamos, de la misma manera que terminó, muy complejo. Los indicadores del INDEC, por ejemplo, todavía, más allá de la inflación, que es mes de enero, el resto refleja la actividad del año 2018, del mes de diciembre, por ejemplo. Uso de la capacidad instalada de la industria, 56% cerró diciembre. O sea que, si nosotros pensamos en una industria, algo más de la mitad es lo que se ha usado, ¿sí? El resto está ahí, capacidad ociosa. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad no hay demanda, no justifica, digamos, utilizar el resto de la capacidad instalada. Eso da cuenta, digamos, de momentos complicados. Pensando en la industria, que es sectores en donde se genera mucho empleo, digamos, y es donde más pegó, digamos, toda esta crisis. ¿De qué manera empieza el año 2019? Bueno, primer indicador, inflación. 2,9% en enero, un porcentaje muy alto. Incluso las consultoras privadas habían estimado la inflación de enero en 2,4, 2,5, en realidad la oficial fue más elevada, casi un 3%. Va a ser también elevada seguramente en febrero. Entonces, bueno, ¿cómo comienza? Comienza complicado. Vos decías, ¿cuándo va a salir? Y bueno, en realidad, uno escuchando un poco lo que dicen distintos analistas, desde fines del año pasado, estaban hablando de segundo trimestre de 2019 que iba a haber ya alguna señal. Estamos cerca del segundo trimestre. Estamos a escaso mes y medio, un poco menos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Y en una de esas, sobre el cierre del segundo trimestre, va a haber algunos sectores que van a estar mejores, pensando en las economías regionales, ¿cierto? Pensando en el interior del país, ¿no es cierto?, que tiene proyecciones muy buenas en lo que es la cosecha de soja y de maíz, ¿cierto?, y que seguramente esto dará algún movimiento. También hay una recuperación de la lechería que se viene observando desde hace algunos meses y que, bueno, por lo menos las distintas entidades estiman, digamos, que se van a equiparar un poco los costos de producción con lo que recibe el productor, ¿cierto? Y bueno, algunos sectores seguramente irán de a poco reacomodándose, otros estarán muy lejos. Tal vez haya una diferencia entre el interior y las ciudades más grandes, ¿no? Que el interior sí tenga de alguna manera este viento de cola, ¿no es cierto?, de las actividades de las economías regionales, que no lo tenga el resto. Pablo, para destacar, ¿cuánto es lo que destacamos en porcentaje del mes de enero? Inflación 2,9%. Para febrero ya se está hablando de arriba del 3%. Y anualmente puede ser entre un 29-30%. Sí, lo proyectado, si no me equivoco, era un 29%, digamos, lo que está en el presupuesto. Bueno, hay quienes lo dan arriba del 30%. Sí, lo que pasa es que eso es lo proyectado, digamos, lo escrito. Después hay que ver qué es lo que ocurre, a dónde se llega. Podría estar más del 30%, digamos, si la tendencia está continúa, seguramente estará más. Ahora, ¿qué le decimos a la gente que está del otro lado? Pues nosotros venimos y charlamos aquí, sí podemos mencionar, bueno, para el mes de enero un 2, tanto, quienes estipulaban 2,4%, otros 2,8%, para el mes de febrero ya habla un 3%.
Ahora, yo imagino la persona que está del otro lado y que dice, bueno, a ver, ¿y qué hago yo para llegar a fin de mes? Porque hasta ahora el año cambió, pero vos mismo lo decías, Pablo, digamos, seguimos por la misma ruta, la misma línea y no tenemos, al menos lo que uno entiende, vos lo vas a ver con más exactitud, no sé si hay un cambio drástico, favorable a la vista, ¿me explico? Sabiendo que tenemos meses de elecciones por delante. Sí, no, seguramente no se observa ningún cambio importante. Por eso decía, en una de esas, algunas actividades tengan, bueno, cambios fundamentalmente el sector agrícola, ¿no es cierto?, porque va a recibir una cosecha muy buena si no hay ningún problema climático. Natural, claro. Se está definiendo ahora la soja, ya está definiéndose, y si hay una lluvia durante este fin de semana, que por lo menos también es lo pronosticado, bueno, seguramente va a haber rindes muy buenos, en algunos casos hasta superlativos, digamos, difíciles de encontrar en la zona. ¿Mm? Y eso obviamente que a mayo, pensando a mayo, cuando comience la cosecha y cuando comience una parte de la liquidación de esa cosecha, bueno, se hará sentir en aquellos sectores que están más ligados o que pueden ser más sensibles, digamos, a esto. ¿Mm? Por supuesto, el resto, y bueno, ahí está Alberto Costa, seguramente lo hablarán con él, ¿no? Pero el resto va a ser mucho más complejo, mucho más difícil. La cuestión a nivel internacional también nos complicó a nosotros como país. Bueno, sí, el año pasado, ¿no es cierto?, esto se notó y habrá que ver este año. Viste que están negociando Estados Unidos y Rusia, bueno, están todavía ahí en esas idas y vueltas en torno a la negociación que tiene un impacto en el resto del mundo, fundamentalmente, digamos, porque son los dos principales actores de las economías. Y a partir de allí, digamos, los precios, por ejemplo, de los commodities tienen mucho que ver con esa negociación. Obviamente, nosotros no podemos saber de qué manera va a terminar. Esta semana el presidente Trump, ¿no es cierto?, decía que estaba muy encaminado y que estaba muy conforme. Los asesores decían, bueno, no tanto. Habrá que ver de qué manera se llega o no a un acuerdo de eso y qué impacto tiene en el resto. Bueno, hoy de hecho aquí en la mañana veíamos una noticia en donde en Brasil, si no me equivoco, la fábrica Ford ya levanta sus instalaciones en Sudamérica en cuanto a la construcción de camiones. Entonces también, digamos, habla a las claras de que la economía en algunos lugares de Sudamérica tampoco está marchando, por así decirlo, también que digamos, y ahí es donde yo te pregunto en cuanto a lo internacional, digamos, también de una u otra manera influye. El tema es que también a las personas, al vecino, lo que le interesa, digamos, también es tratar de llegar a fin de mes, o al menos, Pablo, soportar los aumentos que tenemos, sin ir más lejos, te nombro uno, pero la nafta, el combustible que nos aumentó de nuevo, ¿y cuántos tuvimos el año pasado? Sí, para que la gente llegue a fin de mes, digamos, tiene que haber, por un lado, un aumento del poder adquisitivo, ¿no es cierto? Y esto se da vía salarios. Claro. Y bueno, ¿qué recuperación puede tener el salario en las paritarias? Sabemos que el año pasado quedó atrás. Claro. Digamos que las paritarias, si uno ve el total y el promedio, bueno, los salarios quedaron atrás, ¿no es cierto?, de la inflación. Por lo tanto, ahí hay un impacto en el poder adquisitivo. Habrá que ver este año. Hay condimentos, ¿no es cierto? Vos mencionabas, año electoral, se supone que tendrá que haber alguna señal, digamos, dentro de ese ámbito, de ese año electoral. Pero me quedo con algo que dijo Miguel Broda, que es un analista muy seguido la semana pasada en el diario Cronista Comercial, ¿no? Cuando dijo, bueno, este año la economía, no hay que esperar que la economía cambie el resultado de una elección. Por lo tanto, si se dirime en otros aspectos, bueno... Bueno, ahí te iba a preguntar, digamos, ¿es bueno que tengamos, dentro del contexto como venimos caminándolo, que se presente justo una elección? ¿Es favorable o desfavorable? ¿Nos puede jugar a favor o en contra? Estaba pensando desde el punto de vista económico. Sí, desde el punto de vista netamente económico. A ver, yo tengo, gente a llegar a la política decía, el año que viene con las elecciones, el dólar hasta baja, te decían. O por supuesto que uno no tenemos su recaudo, ¿no? Pero ahí es donde sí. al vecino, cuando le dicen eso, cuando se topa diciendo, no, hay elecciones el próximo año, tranquilo, se normaliza todo, baja el dólar, ¿qué tanto puede ser cierto? En realidad una elección siempre da incertidumbre, ¿cierto? Y más en el caso de una elección nacional, en donde, bueno, seguramente
esa incertidumbre se traducirá en algún momento, digamos, en ciertos coletazos que puede afectar al mercado cambiario. Claro. Habrá que ver de qué manera se va dando, digamos, este año electoral y cuáles son los jugadores que van a aparecer, que todavía no se sabe. Se sabe únicamente del gobierno, el problema federal no está definido, no se sabe qué pasará, digamos, con Cristina, si va o no va, y bueno, eso también seguramente va a jugar, y cómo se va a ir desarrollando, digamos, la política, seguramente va a tener un impacto, digamos, en lo económico. Bien. Esto que vos decías, la gente dice que en elecciones se plancha todo, bueno, muchos representantes de entidades estaban con eso también. Hace un mes atrás hablaba con el presidente de Cartés, que es una entidad, digamos, que agrupa a distintas sociedades rurales de la provincia. Y bueno, y él decía, ojo, porque si va a planchar el dólar con esto, entonces el sector primario, por más que tenga una buena cosecha, le va a impactar negativamente. O sea, que esa cuestión estaba instalada o está instalada. Claro. Por último, Pablo, tenemos una consigna para nuestros televidentes en la mañana de hoy y tenemos algunas respuestas de los televidentes. Dire, si te parece, repasamos la consigna con Pablo para ponerlo a tono en cómo va la mañana. Queremos que nos cuentes, ¿tenés capacidad de ahorro? ¿Cómo ves la economía del país? Primero te hago la pregunta a vos, Pablo, aprovechamos que estás. ¿Tenés capacidad de ahorro? ¿Podés crear un ahorro mensualmente, semestralmente, anualmente? Y bueno, lo que hemos hablado un poco sobre la economía del país, si querés se la dejamos pasar, no hay problema. Respondeme la pregunta y analizamos 2 o 3 comentarios de nuestros televidentes. Capacidad, bueno, algo de capacidad de ahorro tengo, sí, pero bueno. Eso ¿Es la misma que hace un tiempo atrás? No, porque hay cuestiones, hay ingresos que te quedaron más fijos y bueno, todos los gastos en general han aumentado como le pasa a todo el mundo. Claro. Entonces, obviamente que va armando, digamos, esa capacidad de ahorro. Me parece que es bastante uniforme eso, porque uno habla con esa gente que puede estar en un nivel socioeconómico más alto y otros más bajo, y a todo el mundo de alguna manera le ha impactado, digamos, esta situación del año pasado. Bien, y ahora mostramos los 2 o 3 comentarios que nos quedan pendientes de los televidentes. Hemos seleccionado algunos rápido, ¿no? Por acá que responde Vani Valdés. No, capacidad de ahorro no, porque la plata ya perdió su valor. Así que prefiero vivirla y disfrutarla, dice esta televidente. Y por aquí, Silvana Coria, en este país es imposible ahorrar. Son algunos de los comentarios de nuestros sí, por supuesto, son realidades, hay muchas realidades. Ahora, la primera es interesante, ¿no? Porque dice, como la plata perdió su valor, prefiero vivirla. Y bueno, y eso es una de las consecuencias de una economía inflacionaria. Si no vale la pena ahorrar porque en realidad ese ahorro no se mantiene, suben más los precios de la capacidad de ahorro, la gente que tiene, digamos, algún poder adquisitivo dice, bueno, no importa, me lo gasto. Pablo, querido, yo te voy a agradecer la visita aquí por acompañarnos. Va a ser la primera de muchas porque tenemos un año bastante turbulento, ¿no? En el buen sentido, si se quiere, con esto de las elecciones. Va a variar mucho y por sobre todas las cosas me quedo con lo que mencionaste y dijiste. Creo que es un año en donde no se sabe aún para dónde vamos a rumbear, pero bueno, hay que estar preparado y atentos, digamos, ante lo que va sucediendo. Seguro, Leo, bueno, un gusto estar acá, realmente tan lindo el estudio que es un placer venir, así que realmente un gusto. No, por favor, gracias a vos.